Pues en esta ocasión vamos a ver un vídeo de Eduardo Falcón con la captura de un mero que pesó 28 kilos. Y acto seguido os pondré la imagen de la captura de una urta. Pues empezamos, como estamos viendo a Edu bajar, y en el fondo ya vemos como una piedra, la cual es muy larga, alargada, y es posible que incluso desde un lado se pueda ver el otro, que sea hueca por dentro. Así que vamos a ver lo que consigue ver Eduardo debajo de esa piedra. Mirad qué preciosidad. Mirad qué mero. Ahí está parado en el fondo, consiguiendo darle un buen disparo. El mero vemos como le tira para adentro, y es porque el carrete no está soltando. Pero para eso es por lo que nosotros llevamos siempre ese segundo carrete de seguridad, ese carrete en el brazo. Eduardo, pues como veis, no duda en colocar y irse para arriba rápidamente. Pero a veces, por más que uno quiera, todo sale mal. Y esto es una de esas veces. Todo sale mal, ya que ese segundo carrete que llevaba Edu se ha atorado también. Por eso este segundo carrete es muy importante tenerlo con una suelta fácil o con un simple elástico con el que poder tirar y soltarte, como hace Eduardo en esta ocasión, y ha tenido que dejar el fusil con su carrete y ese segundo carrete también y subir para arriba, haciendo una apnea de 1 minuto 42 segundos con esos dos accidentes. No, lo he pensado, tío, un mero gordo. Un mero con 25 kilos, tío, pero mira, ahí está, aquí yo el fusito. Recógeme, venga, recoge. Pues Edu va a necesitar volver a bajar. Y aquí lo vemos, como ya está preparado otra vez. Podéis escuchar al barquero, que le va marcando los metros que le quedan. ¿Cómo le ha marcado esos últimos metros? Pero Eduardo tiene que calcular la corriente que lleva y unos metros antes, pues soltarse, ya que aunque él está bajando, el mar sigue moviéndose, para calcular y cuando llega aquí al fondo esté lo más cerca posible a la piedra que quiere mirar. Siempre es mejor quedarse un poquito antes y nadar a favor de corriente. ¿Habéis visto esa urta por la derecha? ¡Qué pasada! Porque así, a favor de corriente, llegas sin ningún esfuerzo. La misma corriente te va acercando. Si ya te hubieras pasado de la piedra, te toca nadar contra corriente, y eso ya sí cuesta más. Y ahí vemos el fusil y el carrete que se quedó atorado, que ahora vemos como Edu va a intentar aflojarlo y llevárselo para arriba. Después se dio cuenta que lo que había pasado es que el barquero, que es zurdo, había liado los carretes al revés. Entonces cuando tanto un carrete del fusil como el carrete del brazo, cuando empieza a soltar, al hacerlo al revés, lo que hace es apretarse. Y veis, nuevamente se le azocó. Pero como buen previsor, ya llevaba otro carrete de brazo, que se lo puso al fusil, y este carrete sí que estaba ya bien liado y ya no le dio problema para poder subir hasta arriba. Ya nuevamente Eduardo volvería a bajar y sacar el mero, pero se le olvidó poner la cámara, por lo tanto no tenemos esa imagen de cuando remata y saca el mero. Aunque eso sí, una vez que ya lo tenía arriba, no se le olvidó grabarlo y nos enseñó el mero, que al principio le dijo que pesaba 25 kilos, pero que va, pesó 28, un gran mero. Mirad qué buen ejemplar. Impresiona, ¿eh? Esto para acá, Raúl.
Dame la gafa, ¿no? Un buen mero Sí. siempre requiere un buen vídeo. No siempre se coge una pieza así. Otra sorpresa guapa. Unos 25 kilos por ahí, leso. ¡Guau! Nada. Aquí que le voy a dar el meraco este a mi colega Raúl. Qué guapo, ¿eh? Una gran pieza. Qué guapo, qué mero más guapo. Bonita imagen. Pues bueno, ya hemos visto esa captura del mero. Y ahora vamos a poner una nueva bajada. Esta ocasión va a bajar a capturar una urta, como esa que hemos visto antes pasar por ahí. Lo que pasa es que este día el agua está un poquito más oscura, no está tan clara. Y es impresionante como estos pescadores que consiguen pasar de esos 40 metros, aguantar esas 5 atmósferas de presión arriba suya. Es impresionante. Muy pocos lo consiguen. Aquí vemos cómo va llegando al fondo. Y antes de llegar al fondo empieza ya a hacer un planeo. Y ya va mirando a ver dónde posarse o qué es lo que consigue ver. Y justo antes de llegar al fondo, por la derecha, ya aparece la urta. Mirar. Ahí está. Guapa, ¿eh? Pues ahí directamente le ha pegado el disparo antes de que se fuera. No ha llegado a posarse ni en el fondo. En plena caída ya le ha disparado. No sé si os habéis dado cuenta, pero en la parte izquierda he puesto otro cronómetro. Desde el momento que inicia la subida. Está subiendo desde 41 metros de profundidad. Eso es una auténtica barbaridad. Y al final de la apnea, estar tantos segundos subiendo, puedo asegurar que se hace muy largo. Ahí vemos cómo está soltando más carrete para que vaya bien. Hay que tranquilizarse, relajarse y ir subiendo, que la subida se hace muy larga. De verdad que es una auténtica pasada. Pues ahí lo tenemos. 1 minuto 59 segundos de apnea en total. Pero 53 segundos ha sido solamente de subida. Alucinante. Coge. Y una vez arriba, pues toca recoger la urta. Como ya os digo, lo mejor siempre es soltar el fusil, coger la cuerda y empezar a recoger de ella. No perder mucho rato tirando del carrete, recogiendo el carrete directamente. Lo mejor es tramo a tramo, siempre manteniendo la tensión, ¿vale? Porque en cualquier momento que perdamos la tensión se puede cerrar lo que es la muerte de la varilla y salirse el pescado. Entonces siempre hay que mantener la tensión. Y si tira un poquito, pues le puedes soltar, pero siempre manteniendo la tensión para que no se escape. Y no pegarle nunca muy fuerte, porque llegarías a desgarrar. Y más con un tiro de esto. Mirad la urta. Viene por el pellejito del fondo de abajo. No se le escapa de milagro. Y más en este momento. Es un momento crítico. Muy probablemente no la pierde porque tiene doble espoleta. Quizás con una sola espoleta la podía haber perdido. Vemos como Edu está recuperando después de esa subida desde los 41 metros. Ya decimos que es muy profundo. Y tiene mal agarrada la urta. Sabe que en cualquier momento se le puede escapar. Y nunca la había visto hacer antes, pero es curioso.
Vemos cómo se le ha caído la varilla y lo que hace para asegurar la hurta que no se le vaya es atarla unas cuantas de vuelta y ya está asegurada. Y con esto despido el vídeo, que espero que os guste y espero leeros los comentarios de este bonito vídeo de Edu.